Opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Saludo cordial para todos los oyentes. A esta hora de Voces del Eje Habla la región. No podríamos decir buenos días porque desafortunadamente es un día triste para Colombia. Se ha conocido en las últimas horas el fallecimiento del senador de la República, Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia. Recordemos que hace cerca de 2 meses, en plena campaña, allí en la ciudad de Bogotá, específicamente en uno de los sectores más concurridos, como lo es el de Fontibón, pues se presentó ese atentado lamentable que hoy desafortunadamente ha cobrado la vida. Son muchas las voces que se han escuchado hoy en Colombia referente a este lamentable crimen que enluta al país. La muerte de Miguel Uribe es un hecho que debe llamarnos a la reflexión y a la serenidad, en tiempos donde las diferencias políticas suelen convertirse en trincheras. La partida de cualquier ser humano nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante que es preservar el respeto mutuo. Miguel, como figura pública, generó debates, opiniones diversas, pero más allá de eso, fue un ciudadano, un padre, un hijo y un amigo para muchos, nada más como por ejemplo de los invitados que en segundos vamos a saludar. Hoy no es momento de alimentar rencores ni de aprovechar el dolor para polarizar aún más este país. Es momento de la compasión, de reconocer que nuestras discrepancias ideológicas no pueden estar por encima de la humanidad que nos une. La historia juzgará los actos políticos y nosotros como sociedad debemos juzgar nuestra capacidad de ser empáticos y justos, incluso en esta adversidad. Colombia necesita aprender a debatir sin destruir, a discernir sin odiar y a construir sin excluir. Que este momento sea un recordatorio de que en medio de nuestras diferencias la vida siempre merece respeto. Con estas palabras saludamos a todos nuestros oyentes y vamos a comenzar a partir de este momento Voces del Eje con 2 invitados para hacer un análisis de lo difícil que se vive en este momento, estas horas tan difíciles que vive nuestro país. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. Inicialmente saludo al empresario Camilo Gaviria. Doctor Camilo, buenos días, ¿cómo ha estado? Rubén y al compañero Alejandro, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludo también al doctor Alejandro Corrales, reconocido líder cafetero de nuestro Triángulo de Oro de Colombia. Doctor Alejandro, buenos días. Rubén Darío, un saludo, no tan buenos los días, un saludo para vos, a Camilo y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, doctor Camilo, una noticia bastante lamentable con la que nos levantamos el día de hoy en Colombia. Rubén, esto lo que nos genera a todos, a nuestro partido y, y a nuestras familias es un dolor inmenso, un dolor de patria. Esta mañana a las 4 pasadas que me levanté y leí la noticia, en lo único que pude pensar fue en esos años 90, donde tanto a la madre de Miguel como a mi padre los asesinaron y pareciera que estamos regresando a la misma época de los 90. Esto lo que muestra es que a nuestro partido pues venimos siendo atacados de lo que yo he denominado terrorismo judicial y terrorismo físico, un atentado contra la democracia, una persona como Miguel Uribe, que hizo una carrera espectacular y que era un gran aspirante a ser el próximo presidente de la República. Aquí matan parte de la esperanza que teníamos de recuperar este país.
Yo escucho con respeto la introducción que usted hizo, pero acá lo que no puede pasar es que ahora el Estado venga a decir que es que le bajemos el tono a las denuncias, cuando el Estado, en cabeza del presidente Petro, ha sido el que ha incendiado el país. Con su lenguaje ha incitado a la violencia y ya varios compañeros han demostrado que hay irregularidades en el esquema de seguridad de Miguel Uribe. Entonces, pues aquí sí un llamado al respeto a la oposición y a la democracia, pero tampoco nos pueden pedir a nosotros que nos quedemos callados y que nos dejemos acorralar, porque acá, inclusive usted sabe que en Caldas hay un representante a la Cámara que tenía un programa que decían y una campaña no pasarán y tenía involucrado a Miguel y vea lo que pasó, no pasó. Entonces, aquí sí hacemos un llamado enérgico, que sí, que hay que bajarle el tono, pues el que tiene que empezar a bajarle el tono es el presidente Petro. Y aquí nos tenemos que unir todos para poder recuperar el país y para poder llevar el legado de Miguel y que esto no quede en vano. Aquí lo que necesitamos nosotros es defender la democracia y hacer un llamado al Estado que respete la democracia. Aquí en menos de 2, 3 meses hemos tenido un atentado físico y un atentado jurídico contra nuestro partido. Doctor Alejandro Corrales, ¿cómo recibió usted la noticia esta madrugada? Rubén Darío, pues con mucha tristeza, recibo una noticia con profunda tristeza para Colombia y desde acá mi oración y el aliento a su esposa, a su hijo Alejandro, a sus hijas, a toda la familia de Miguel, el abrazo solidario en un momento tan difícil. Y recibo la noticia con profunda tristeza recordando que hace más de 20 años veíamos estas mismas noticias y la reflexión es ¿para qué le ha servido a Colombia tener magnicidios como el de Miguel, como el de Álvaro Gómez, como el de Galán, como el de tantas personas? Y no solamente personas importantes para la democracia, ver un avión que explota en el aire y ver tantos asesinatos con bombas. ¿De qué le ha servido al país tantos magnicidios? ¿De qué le ha servido tanta violencia al país? La reflexión esta mañana que hacía cuando me levanté es que nosotros no hemos aprendido de la historia. Y yo creo que la muerte de Miguel no puede ser una muerte más, un magnicidio más, un asesinato más, porque no, él no falleció como lo dijeron desde el gobierno. Hoy a él lo asesinaron. Pero la reflexión es, ¿para qué nos han servido tantos asesinatos si no aprendemos de esa historia? Estas nuevas generaciones que no vivieron esa otra época de hace 25 años, pero que están viviendo la del asesinato de Miguel hoy, deben ser conscientes que se tienen que unir alrededor de la defensa de la patria, que nos tenemos que unir alrededor de la democracia y que tenemos que repudiar con todas las ganas y con toda la vehemencia la violencia como herramienta para hacer democracia. Es que no se puede permitir que la violencia lleve a una persona a la presidencia y que la violencia lleve a unas personas al Congreso a hacer nuestras leyes. Queda claro que cuando eso sucede, al país le va mal. Yo creo que la gran reflexión hoy es que el asesinato de Miguel Uribe no debe ser uno más y tiene que servirnos para generar conciencia en la sociedad de la pérdida de los valores, de lo mal que va el país y de la necesidad que tenemos de tomar un rumbo diferente al que llevamos. Doctor Camilo, ¿cómo fue su cercanía con el senador Miguel Uribe? Al igual que con todos los candidatos que hemos tenido una cercanía, yo no pertenecía, digamos, al equipo de Miguel, pero siempre tuvimos una conversación fraterna, fluida. Inclusive, pues le cuento, Rubén, una infidencia. Yo tenía el domingo, el día después del atentado, un desayuno con él para revisar qué más podíamos hacer en el eje cafetero para buscar la unidad del partido. Y teníamos varios amigos en común. La primera vez que estuvimos fue hace año y medio, 2 años, que coincidimos en un matrimonio en el extranjero y veníamos trabajando con él y con su equipo para que nos ayudara a buscar unir el partido en el eje
cafetero. Entonces, digamos que teníamos una conversación cordial, pero no éramos, pues, digamos, los más estrechos. Pero teníamos una relación de respeto y que nos unían muchísimas cosas, porque recuerde que a la madre de él asesinan en el 90, a mi padre en el 91 por hechos similares. Entonces teníamos, digamos que muchas coincidencias y aquí estuve con él en un par de reuniones que le ayudamos también a organizar en Chinchiná. Y era una persona que nos iba a ayudar acá a unir el partido. Doctor Alejandro, ¿cuál es ese legado que queda entonces de el senador Miguel Uribe, su paso por el Congreso? ¿Cómo lo deben de recordar los colombianos? Pues Rubén, yo creo que los colombianos tenemos que recordar a Miguel como un padre, un hombre que quiso mucho a Alejandro, su hijo, como un muy buen ser humano. Debemos recordarlo como un patriota, una persona que le dolía al país y que desde todos los espacios lo defendió, desde el Consejo, desde el Senado, desde los puestos públicos que ocupó, defendió al país. Y tenemos que recordarlo como un hombre al que no le daba pereza trabajar. Yo quiero recordar ese triste 7 de junio, pero también quiero recordar cómo nos había aceptado la invitación que hicimos a Velar Casas precisamente. Con Chano, con Karen y con cerca de 1000 personas teníamos organizado un evento al domingo. Eso fue un sábado, ese triste atentado que terminó con el magnicidio, finalmente con el magnicidio. Y el domingo nos íbamos a reunir en Belalcázar. Finalmente hicimos una misa muy bonita que los medios nacionales registraron. Y eso lo que muestra es que Miguel era un hombre al que no le daba pereza trabajar. Esa semana me dijo Alejandro, tengo que llevar el niño porque el domingo lo cuido. Mire cómo hay que recordar un hombre de familia, un hombre que aunque dijo, voy a ir a Belalcázar a reunirme con ustedes y a trabajar, estaba pensando en su niño al que iba a cuidar el domingo, iba a estar con él. Hay que recordarlo como un hombre que puso su familia por encima de todo y sin embargo, trabajaba por la patria, teniendo esa familia que levantar. Hay que recordarlo como un hombre que dio la vida por este país, Rubén. Doctor Camilo, desafortunadamente ya esta contienda electoral está comenzando con esta lamentable noticia. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que ustedes les van a exigir al gobierno nacional para dar las garantías suficientes para lo que serán estos comicios? Lo primero es que tiene que haber un respeto por la oposición. Aquí podemos pensar diferente, pero aquí tiene que haber un respeto por la oposición y por la democracia. Aquí también le exigimos al gobierno nacional que proteja a los candidatos al Congreso y los candidatos a la presidencia de la República. Acá hemos visto cómo a muchos de nuestros compañeros no los han querido proteger. Vimos cómo inclusive el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe lo redujeron y ahí hay muchas cosas que tienen que esclarecer. Y tenemos conocimiento de nuestros compañeros a la candidatura a la presidencia del Centro Democrático que también están teniendo problemas de seguridad. Y, y que el gobierno nacional y sus congresistas y sus funcionarios o exfuncionarios que están haciendo campaña, pues le tienen que bajar el tono a las amenazas que vienen haciendo y haciendo política de manera violenta y usando mecanismos por fuera de la ley. Y este es el llamado nuestro, porque aquí lo que estamos viendo es que estamos regresando a los 90 y desafortunadamente yo lo que estoy viendo es que esto apenas comienza y vamos a tener una campaña muy peligrosa. Muchos de nosotros ya estamos teniendo dificultades en ir a algunas partes del territorio. Y bueno, aquí toca sacar, digamos, todo el coraje, toda la convicción, toda la valentía, trabajar unidos porque pues Colombia por encima de todo. Bueno, doctor Alejandro, le reitero la pregunta, ¿cuáles son esas garantías que ustedes como ya precandidatos le hacen al gobierno nacional para garantizar los próximos comicios? Al gobierno nacional hay que exigirle que responda por la vida de todos los colombianos. Acá
todos hoy somos vulnerables y todos estamos viendo la violencia muy cerca. Pero quienes estamos haciendo política, obviamente necesitamos garantías para poder ejercer ese derecho de ir a los pueblos, de movilizarnos libremente sin ningún tipo de temor ni de perjuicio. El gobierno tiene que blindar la seguridad de todos los candidatos y ojo que la UNP está siendo inferior al reto. Yo denuncio públicamente cómo la UNP me quitó el esquema de seguridad aun cuando tenía varios procesos, denuncias que había puesto de amenazas sobre mi vida y me quitó el esquema de seguridad. Hace poco se reactivó una de esas investigaciones y ahí pusimos todo el material que nos pidieron y así como yo, muchos precandidatos y candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República reclamamos que se nos mejore el tema de seguridad. Pero ojo con algo, y es que el resto de colombianos están viendo que ir a una manifestación política se volvió un peligro entonces. Ir a una reunión como la de Miguel Uribe, que era en un barrio supuestamente muy tranquilo, se volvió un peligro. Aquí hay que apoyar la fuerza pública, no desfinanciarla como la hizo el señor Petro. Aquí hay que darle moral a la fuerza pública, no quitársela como hace él cuando no va a los desfiles o se va en guayabera y en zapatillas con una falta de respeto a esa fuerza pública. Aquí hay que darle moral a la fuerza pública de los colombianos y decirles que les vamos a garantizar su seguridad y no solamente a los candidatos que como Camilo y yo estamos haciendo un ejercicio político. Todos vamos a seguir haciendo esta campaña, sin miedo vamos a salir a las calles y a los barrios y a las veredas de Colombia a llevar nuestras propuestas y a tratar de convencer a la gente de que tenemos que sacar adelante el país, pero el gobierno es el responsable de la seguridad de todos los colombianos y de todos los precandidatos y candidatos en este momento. Señores, pero sin lugar a dudas este hecho, claro, genera rabia, genera desazón en medio de la sociedad, pero ustedes como líderes tienen un compromiso claro también con el país y es amesurar ese discurso. Entonces, le reitero, doctor Camilo, en el caso suyo, ya que también con esa aspiración que tiene más adelante, ¿cómo será entonces ya ese discurso de manejar, obviamente sin dejar de decir las verdades, pero con la mesura del caso? Vea, Rubén, usted me conoce a mí. Yo aquí no me voy a quedar callado. Yo aquí hace rato le perdí el miedo al miedo. Claro que somos mesurados en lo que tenemos que proponer y hacer, pero yo tampoco me voy a dejar intimidar en una región donde tenemos, por ejemplo, en Caldas, que lo maneja el liscanismo-petrismo y que aquí han hecho diferentes presiones y amenazas. Y en el caso también de Pereira, que tenemos un mandatario petrista, liscanista, nosotros no nos podemos quedar callados y tampoco podemos entrar en el juego que ahora entonces nosotros la oposición somos los culpables y que ahora nosotros tenemos que bajarle el tono a las denuncias. No, eso no puede ser, porque es que ese es el caballito de batalla de la izquierda radical cuando sucede un acontecimiento de esto. Si fuera al revés, ellos estarían incendiando el país, estarían con su primera línea haciendo actos vandálicos y terroristas. Nosotros no, nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo el país desde la democracia. Aquí lo que vamos a hacer es salir a recorrer todo el territorio, mostrar nuestras propuestas, defender la democracia, pero tampoco van a pretender que nosotros nos quedemos callados, que es lo que estoy viendo desde hace unos días, que quieren que nosotros le bajemos supuestamente al tono a las denuncias, y más en nuestro caso que hemos denunciado todos los actos de corrupción de este gobierno que está representado a nivel regional por Liscano y por Petro, y que ahora entonces nos matan a un compañero, nos matan a la que era la esperanza de este presidente, hacen terrorismo judicial con nuestro jefe y presidente Uribe y quieren que nosotros ahora entonces nos quedemos callados. No, aquí sí vamos a hacer con respeto, aquí no vamos nosotros a decir cosas que no son, pero no pueden pretender que nosotros ahora nos quieran silenciar desde el gobierno nacional, haciendo terrorismo judicial, haciendo terrorismo jurídico y ahora también diciéndonos que le bajemos el tono, cuando aquí lo que se necesita en este país es valentía, mesura, claro, pero aquí necesitamos valentía y no nos vamos a quedar callados con lo que está pasando. ¿Cómo nos vamos a quedar callados con lo que ha venido sucediendo en nuestra región? Es que en estos días hablaba con Alejandro y le decía, oiga, ¿qué vamos a hacer con el límite con Antioquia, en lo que está pasando en su municipio, donde sabemos que los márgenes del grupo de la ley nos están respirando en la nuca? O sea, entonces no puede ser, no puede ser, y aquí sí hacemos un llamado al respeto, pero aquí no tienen que respetar a la oposición y no pueden venir ahora con discursos psicológicos a que nosotros nos quedemos callados y dejemos de denunciar la corrupción
y el robo que está sucediendo en nuestra región y en nuestro departamento. Doctor Alejandro, ¿cuál será entonces ese discurso que se debe manejar de ahora en adelante de cara a los próximos comicios? Rubén Darío, el discurso tiene que ser de unidad alrededor de la democracia y del país. El discurso tiene que ser el llamado de atención al pueblo colombiano a que no se quede quieto y no deje pasar esto como un hecho aislado más. No, el discurso tiene que ser el llamado de la acción. Mire, si cuando pasaron los magnicidios de Álvaro Gómez y de tantas personas que fueron asesinadas en el país por levantar la voz y por querer hacer democracia pensando diferente, la gente se hubiera manifestado, tal vez no hubiera sucedido lo de Miguel hoy. El asesinato de Miguel, el magnicidio de Miguel es consecuencia de que los ciudadanos de bien se quedaron callados, de que los ciudadanos de bien no se manifestaron. Y ojo que la manifestación no es solamente salir a una marcha o a una velatón o manifestarse públicamente en una calle con una bandera blanca o con su camiseta de la Selección Colombia, como lo hemos hecho muchas veces. La manifestación del ciudadano tiene que ser en las urnas. Claramente la izquierda incendiaria del país no ha sido capaz de manejarlo en estos 3 años que lleva. Claramente a un presidente que empuñó las armas, que generó violencia, que estaba en un grupo que quemó el Palacio de Justicia y que asesinó a prohombres, magistrados que eran adalides de la libertad en Colombia, claramente a ese presidente le quedó grande el país. Pues hombre, el llamado es a que los ciudadanos vean que esa no fue la alternativa, que se le dio una oportunidad histórica a esa izquierda y que la desaprovechó mostrando su ineficiencia, la ineptitud y que le quedó grande el país. El llamado hoy es a que todas las personas que crean que eso está mal y que el país no va por buen rumbo, nos ayuden a que en el 2026 el país cambie ese rumbo y vaya a recuperar la democracia. Porque lo que hicieron fue asesinar a un colombiano brillante, a un hombre bueno, a un buen ser humano, pero atentaron contra la democracia del país. Y atentaron y estamos gravemente heridos los ciudadanos en el corazón y en la democracia que defendíamos. Hoy el llamado es a los ciudadanos a que nos unamos para que tratemos y logremos rescatar a Colombia en el 26, Rubén. Camilo Gaviria, muy amable por acompañarnos a esta hora en Voces del Eje. Muchas gracias, Rubén, y un saludo grande a Alejandro. Y bueno, Alejandro, a trabajar, hermano, que aquí trabajar con convicción, con valentía, nos tenemos que cuidar, pero sin dejar de hacer la tarea. Aquí nuestra responsabilidad grande es en el 2026 llenar las urnas de votos a favor de la democracia. Un abrazo y a trabajar. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro Corrales, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bueno, a vos muchas gracias, a Camilo el saludo, como siempre, y a las personas que nos acompañaron, el mensaje de esperanza, de fe, de trabajo y decirles que este es el momento más difícil que hemos vivido en nuestras vidas en el país y por eso el llamado a la acción. Gracias por el espacio y por favor todos pongámonos esa mano en el corazón y empecemos a trabajar por la democracia y la libertad de Colombia. Hacemos una pausa y en instantes continuamos con más Voces del Eje. Voces del Eje. Habla la región. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. A las 9 de la mañana, 55 minutos, don Juan Harvey, bienvenido. La información deportiva está ahora en Voces del Eje. Don Rubén Darío, ¿qué tal? Saludo cordial para usted. Bueno, me están dando una noticia muy buena por acá por el WhatsApp, después les cuento. Bueno, bastante bien, hombre, pero pues como todos en el país, o la mayoría de la gente, no digamos que ciudadanos de bien, no. La gente que ama la paz, la tranquilidad, que no está de acuerdo con la violencia, que considera que acabar con la vida de otra persona por su ideología política, por su color, por sus credos, por lo que haya dicho en algún momento, me parece que es absolutamente absurdo, pero bueno, viene pasando desde hace siglos, es una práctica inveterada en todo el mundo, pero no por eso nos tenemos que acostumbrar. Lamentablemente se ha perdido una vida más de una persona muy importante que figuraba, pero todos los días cuántos NN mueren en este país
a causa de la violencia, de grupos armados irregulares que los hay como dice por ahí, por cantidades industriales. Esperemos que algún día de verdad en este país haya una verdadera unión que con la diferencia de credos políticos, religiosos, culturales, podamos convivir en paz. No creo que nos toque, pues al menos a mí, ustedes que son unos niños, que son jovencitos, sí. A mí puede que ya no, espero que sí. Bueno. En materia futbolística, en materia de deportes, obviamente se jugó una nueva fecha. Mañana les hablaremos del partido de Once Caldas Huracán, será mañana a las 5 de la tarde en el Palo Grande, les contaremos detalles, qué trae Huracán, que trae un exjugador de hoja como Ramón Ávila, jugador de muchísima condición como delantero. Pero hay que hablar necesariamente del Once Caldas, que sigue de capa caída, es penúltimo en la Liga Colombiana con 2 puntos de 15 posibles, no gana hace 11 partidos. No ganó ninguno del cuadrangular semifinal y llevamos 5, que fueron 6, y llevamos 5 de esta liga y tampoco ha ganado. De manera que lo de Nandarivo Herrera se empieza a preocupar. Lo de Nandarivo Herrera, aunque mucha gente dice que el técnico tiene obviamente crédito con el dueño del equipo, don Jaime Pineda, porque precisamente es un técnico que se acomoda a lo que al presupuesto que le ofrece el dueño del equipo. Entonces no le exige, no le pide figuras, no le pide a algunos jugadores con algún criterio, porque hay que decir que llegaron jugadores interesantes. No son las superfiguras, pero han mostrado algunas cosas importantes. Pero lamentablemente lo de la liga es gravísimo, son 5 fechas de 19 y aquí ya está arriesgando Once Caldas, aunque faltan todavía 14 partidos por disputar, está ya arriesgando a quedarse por fuera de los cuadrangulares y eso es muy malo porque eso le impediría al menos aspirar por reclasificación a tener un ticket a torneo internacional como ya se obtuvo este año. Esperemos que mañana con Huracán el equipo demuestre otra faceta muy distinta, que don Dairo Moreno haya estado concentradito estos días, el fin de semana, porque se nota que cuando a veces se desjuicia un poquito más, juega a los rodillón. Oiga, unos remates, unos pases que uno dice, hombre, esto en un jugador profesional como Dairo Moreno es algo inconcebible, se nota lo bajo de forma que está. Esperemos a ver qué pasa, pero es preocupante lo del Once Caldas y ojalá mañana ante Huracán mejore muchísimo, porque si sigue jugando, si le juega a Huracán como viene jugando en la liga, las esperanzas son muy pocas, las posibilidades son muy pocas. Ojalá aquí vuelva y saque la grandeza que todos sabemos que puede tener el Once Caldas en un momento determinado, que la ha tenido, y que saque a reducir sus credenciales, porque futbolísticamente el equipo en este momento deja muchísimo que desear. Muy bien, don Juan, muchas gracias. Nos vamos. La cita mañana a las 9:30 de la mañana con más Voces del Eje. Feliz día. Empiece el día con la mejor y más completa